La primera, la hematología es un área de estudio muy vasta y compleja. ¿Qué lo indujo a decidir su área de estudio? Fíjese que la hematología clínica, antes el hematólogo clínico, él solito tomaba las muestras, hacía las tinciones, hacía el diagnóstico, podía tratar al paciente, en fin. Pero empezó a incrementarse el conocimiento y ya simplemente la parte de diagnóstico se hizo muchísimo más compleja. Y entonces lo que yo decidí es que como el hematólogo clínico ya no tenía tiempo por todos los múltiples tratamientos y otras cosas que tiene que aprender para ver en detalle la parte del laboratorio, me interesó ver la parte del laboratorio que es básica para poder dar un tratamiento apropiado, ¿no? Entonces hemos dividido la hematología en dos. Muchos dicen que no se debe dividir en dos, pero realmente sí. Incluso existe una Asociación Internacional de Hematología de Laboratorio, precisamente por lo extenso que es. Ya el hematólogo clínico no puede abarcar tanto el tratamiento y la observación clínica del paciente como la parte del laboratorio. Y específicamente las enfermedades lisosomales. Bueno, una de las cosas que hacemos en el instituto, no es lo único, aquí vemos leucemias, anemias, de todas cosas, pero enfermedades lisosomales son enfermedades muy raras. Pero yo me empecé a interesar en ellas desde el año 69, cuando nadie les daba mucha importancia porque además no tenían tratamiento. Y me empecé a interesar en el diagnóstico de estas enfermedades usando técnicas simples, morfológicas, que nos orientan, y después estudios que son mucho más complejos de determinación enzimática, fluorométrica, y en la actualidad además del estudio de los genes. Lo interesante de la morfología es que con medios muy económicos usted puede hacer un diagnóstico en ocasiones definitivo o por lo menos de probabilidad muy rápido con muy poco dinero, y esto se puede hacer en cualquier país aunque no tenga los medios que nosotros tenemos como para hacer la determinación enzimática o el análisis de los genes. Con respecto a su atlas, el impacto del atlas digital de hematología es amplio. Es quizá uno de los más conocidos y empleados en la práctica diagnóstica rutinaria. ¿Por qué consideró la idea de desarrollar y publicar una obra de esa magnitud? Fíjese usted que cuando yo empecé a estudiar la sangre, veía libros y atlas, veía las fotografías y no se parecían mucho a lo que uno veía directamente en los otros. No había fotografía de buena calidad, entonces traté de ir mejorando cada vez las técnicas fotográficas para lograr imágenes que se vieran exactamente como uno lo ve en las preparaciones originales. Existen muchos atlas de hematología muy distinguidos en todo el mundo, pero quisimos hacer uno que tuviera una resolución mayor, una calidad mayor, porque el problema con hacer las hematológicas son muy pequeñas. Entonces requieren técnicas de microscopía muy precisas para poder transmitir lo que uno ve directamente en el microscopio. Entonces me pareció que aunque hay muchos atlas, no había uno que tuviera realmente la calidad que se requería para hacer esto. Y esta fue la razón de hacer el atlas digital. Ahora estoy trabajando en una segunda edición. Y la verdad es que ha sido muy bueno porque el atlas se utiliza en todo el planeta, en todo el mundo. Es el estándar sobre el cual se juzgan el resto de los atlas. Y bueno, estamos tratando de hacer una edición actualizada. Durante la elaboración de ese atlas, ¿tuvo algún problema recuerda alguna dificultad o cuál fue la dificultad más grande que encontró para...? Pues mire, en aquel entonces, la primera edición salió en 2005, la dificultad de hacer un atlas digital, que era muy caro hacerlo impreso, era que no existía toda la tecnología que tenemos en la actualidad. Entonces, más bien los problemas fueron de cómo hacer el atlas digital. Sin embargo, encontramos un ingeniero que muy hábilmente sorteó todos esos problemas y lo pudo hacer. Pero en realidad, por lo demás, no tuvimos mayor problema. En la actualidad tenemos todavía más casos que entonces. El archivo del instituto es el más completo del mundo. Entonces, la suerte es que tenemos casos de donde escoger de prácticamente cualquier patología existente en hematología. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer ese atlas? El primer atlas, de empezar a juntar las preparaciones, fotografiarlas y todo, 36 años.
y la publicación fue hace 13 años y ahora me está tomando todavía mucho tiempo hacer la segunda edición. Okay. Durante todo este tiempo de ejercicio profesional ha tenido que ser no solo médico, sino profesor, rector, director, analista, investigador y otras cosas más. ¿Qué es lo que más ha disfrutado? Profesor. Fíjese que cuando yo era más joven me creía un investigador, pero creo que no soy muy bueno para eso. Soy mejor como profesor. El año que entra cumplo 50 años como profesor. Primero en la UNAM, después en la Universidad Panamericana, la Facultad de Medicina, yo fui uno de los fundadores, y en la actualidad en el Instituto de Neuropatología. Cada uno de nosotros suele pensar que el tiempo pasado fue mejor, peleando con las nuevas generaciones. ¿Cómo percibe a la nueva generación de médicos y químicos hematólogos? ¿Considera que existe deficiencia en los programas de estudios o que por el contrario tienen ventajas sobre los pasados? Fíjese que yo creo que los alumnos en la actualidad salen peor preparados que en el pasado. Y esto creo que tiene dos explicaciones. La primera es que el material que se tiene que estudiar es mucho más abundante. Entonces no alcanza el tiempo para hacer. Las carreras siguen durando lo mismo y no alcanza el tiempo para poder estudiar todo el material que hay ahora. La segunda es que a mí me parece que sí ha habido una disminución notable en la calidad de la enseñanza. Ahora, todo tiempo pasado fue mejor. Ahora tenemos muchas cosas buenas, pero por lo menos le puedo asegurar que el tiempo pasado fue mejor en la música. Absolutamente sí. De acuerdo. ¿Cuál es su compositor favorito? Bach y los Beatles. México es un país muy grande y los sistemas de salud en muchas ocasiones se ven rebasados por las distancias y presiones económicas en la sociedad. Un punto que sigue siendo débil es la medicina preventiva más que la correctiva, siendo el talón de Aquiles de esta última el diagnóstico oportuno. ¿Qué le falta a nuestros servicios de salud para hacer más eficiente el diagnóstico de enfermedades hematológicas? Preparación, estudio. La gente cuando sale, médicos o químicos, cuando salen de la universidad, están en un nivel de conocimientos muy básico. Se requiere una preparación continua, porque además, fíjese usted, el 95% de lo que sabemos de medicina lo hemos aprendido en los últimos 10 años. Entonces, gente que estudió hace 20 años y no se actualizó, pues está haciendo historia de la medicina, ¿no? Entonces, básicamente es preparación, estudio, continua. ¿Cómo se actualiza usted? Pues mire, me cuesta mucho trabajo, porque hay tanto conocimiento nuevo que es difícil hacerlo. Pero en la actualidad, uno empieza por actualizarse leyendo los libros de texto que tienen varios años de atraso. Pero después, afortunadamente, una de las cosas muy buenas de nuestra época es el Internet, porque hay muchas páginas serias en las que uno puede encontrar, a veces gratuitamente incluso, todos los últimos artículos que hay. Y sobre todo, a mí me gustan los artículos de revisión, porque aquí ya una persona se encargó de revisar muchos otros artículos y además me los explica con toda claridad. Entonces, a pesar de ser un poco duro de entender, le entiendo muy bien. Con respecto al punto anterior, ¿usted cree que el problema del diagnóstico oportuno, nos comentaba, es la preparación del personal, en la educación del paciente para asistir a tiempo a las... ¿Cree que influye la educación sí, desde luego, del paciente? Desde luego. Ya no sucede tanto como antes, pero a veces hay unos pacientes que tienen meses o años de enfermedad y no han buscado al médico. Esta es una educación que se tiene que hacer utilizando los medios de comunicación que tenemos en la actualidad y también formando a los médicos y químicos para poder detectar tempranamente las enfermedades. Muchas enfermedades no se detectan porque la gente no sabe cuándo tiene que acudir al médico y el químico del médico no logra diagnosticar una enfermedad tempranamente. ¿Usted cree que los paneles que hay de análisis hematológico regulares, cuando una persona
aparentemente sana, va a hacerse un chequeo. ¿Usted cree que esos parámetros hematológicos son suficientes para detectar alguna alteración? Dice que en hematología hay muchísimas enfermedades. En la actualidad utilizamos muchos aparatos automatizados que nos permiten detectar alguna normalidad, pero hay anormalidades que no se detectan más que viendo las células. Y uno de los problemas que veo es que a más aparatos automatizados, menos observación de los flujos sanguíneos. Y eso es una de las cosas que nos impide hacer un diagnóstico temprano, porque hay cosas que solamente se pueden detectar por el análisis microscópico. En lo personal, ¿cómo percibe el uso de las nuevas tecnologías de medicina en nuestro país? Bueno, yo creo que hemos avanzado mucho. Lo que me preocupa es que a veces una técnica muy nueva trata de sustituir a las técnicas consagradas por los años y por el uso, cuando en realidad lo que debe hacer es enriquecerla, pero no sustituirla. Por ejemplo, y sucede, no en México, en otros países, que llega el paciente y ya nadie le pregunta qué le duele, ni hace un estudio morfológico anatómico, un estudio microscópico, sino que a veces en broma digo que lo meten directamente al secuenciador del DNA, y esto es un problema. Todas estas cosas son muy enriquecedoras siempre y cuando se utilicen como en una escalerita. Primero veo al paciente clínicamente, después veo, por ejemplo, su examen de sangre, de orina o de materia fecal, después me voy más profundamente y dejo las técnicas moleculares al final, no al principio. El orden es fundamental. El uso de herramientas biotecnológicas derivadas de la investigación en nanotecnología, plataformas de escaneo de genes, biomarcadores, medicina personalizada o células madre, aún están muy alejadas en la realidad mexicana en cuestión de salud para el diagnóstico de enfermedades hemato-oncológicas. Yo creo que sí, si nos comparamos con países de Europa o con los Estados Unidos o Japón, sí estamos todavía muy pobres en este tipo de técnicas, que además son muy importantes, porque los tratamientos actuales, menos tóxicos y más eficientes, se basan en tener un diagnóstico molecular de muchas enfermedades. Sí estamos un poco atrasados con respecto a otros países en eso, pero bueno, esperamos que pronto lo pongamos al día. ¿Cuál ve usted, cómo ve el futuro de la hematología de aquí a 10 años, 20 años? Fíjese que, como le comentaba antes, uno de los problemas de la hematología es la cantidad de conocimientos que tenemos en la actualidad. Entonces creo que la hematología va a tener que dividirse. Por ejemplo, en otros países existe gente que estudia solamente la eritropatología, anemias, por ejemplo, gente que se estudia leucemias, gente que se dedica al estudio molecular de ciertas enfermedades hematológicas, y yo creo que lo que pasa es que la hematología tendrá que subdividirse por lo pronto, que es algo que estamos intentando hacer, en una parte clínica y una parte laboratorio. Pero aún el clínico y el laboratorista eventualmente tendrán que especializarse en una pequeña área por la extensión del conocimiento. Esta es mi opinión. Pues muchas gracias. Gracias.